Bienvenidos todos a este nuevo vídeo en el que vamos a aprender el concepto de stores en Svelte. Aquí estáis viendo lo que podría ser una estructura de componentes en nuestra aplicación, donde vemos las diferentes profundidades de anidamiento de cada una de ellas. Bien, imaginad por un momento que en el componente D tenemos una variable username, donde el usuario puede alojar ahí su nombre, ¿no? Su dato. Pero ahora imaginar que ese dato, esa variable username, la tenemos que renderizar, por ejemplo, en C, y la tenemos que renderizar también en H. Una forma lógica de hacerlo sería, pues, coger esta variable y llevárnosla a app. Y ya desde ahí pasarla como propiedad a cualquiera de los componentes que la necesitase, siempre y cuando pasando primero por el padre, ¿vale? Es decir, aquí en A no la necesitaríamos, pero tendríamos que traerla y aquí pasarla como propiedad a username. Claro, para poder editar esta variable desde aquí, desde D, necesitaríamos pues pasarle con un create event dispatcher esa actualización a app para luego después poder bajarla. Sería algo un poco engorroso. Bien, pues para agilizar esto muchísimo, tendríamos la funcionalidad del store. ¿Qué podemos hacer en el store? Podemos definir allí las variables que van a ser necesarias en nuestra aplicación y las vamos a poder llamar en cada sitio directamente desde el store. Yo puedo traerme username a C desde el store, puedo traerme a username hasta H desde el store, puedo traerme username a D desde el store, pero también puedo modificar username desde D en el store. Y el resto de componentes se mantendría actualizado con esa modificación. ¿Qué otra cosa buena tiene el store? Pues que si más adelante yo necesitase usar esa variable en otro componente, no voy a necesitar actualizar B, actualizar F para pasárselo como propiedad, pasárselo como propiedad y pasárselo como propiedad, sino que directamente puedo traerme username ahí y se acabó. Así que el store es una herramienta muy poderosa que nos permite mantener nuestro código muy limpio y muy bien organizado. Así que es importante o muy aconsejable aprender a usar el store y organizar bien una estrategia de qué variables vamos a definir en el store y cuáles no. Vamos a ver ahora en el código algún ejemplo para ver cómo se usa el store. Bien, aquí tenemos una aplicación Svelte completamente vacía y vamos a empezar aquí creando una carpeta que se va a llamar Store. Dentro del Store vamos a generar un archivo que se va a llamar userdata.js. Bien, estando aquí, vamos a importar Writable desde Svelte Store, ¿vale? Y ahora vamos a usar ese Writable para definir una variable, por ejemplo. Const username, que sería uno de los datos del usuario, por ejemplo. Y le vamos a decir, vamos a llamar a este Writable. Y le vamos a pasar un nombre inicial, que sería, por ejemplo, default name, ¿vale? El nombre por defecto, ¿vale? Aquí ya tenemos definida una variable dentro de nuestro store. Y para poder usarla fuera de aquí, lo único que tenemos que hacer ahora es poner aquí un export. Pues bien, ahora desde cualquier parte de nuestra aplicación vamos a poder acceder a esta variable para leerla o para modificarla. Vamos a empezar creando un componente que se va a llamar display.svelte. Usamos una etiqueta script para hacer un import de esa variable. ¿Vale? Importamos username desde store userdata. Lo que vamos a hacer ahora es usarla. Para ello, pues en el markup vamos a, por ejemplo, hacer un h3 donde vamos a poner nombre y ahora llamamos a esa variable con un símbolo de dólar delante. Con eso ya estaríamos leyendo el valor de esa variable, ¿vale? Si nos venimos aquí y ahora importamos el componente display y lo renderizamos, vamos al navegador y ya nos está sacando nombre default name. Vamos a ampliar esto un poquito. Si venís de otros frameworks como React, como Vue, os estaréis preguntando, bueno, ¿cómo me suscribo? ¿Cómo me desuscribo? Toda esa gestión
ya la está haciendo Svelte con esto, ¿vale? Si esto te pilla de nuevas, simplemente que sepas que esto es todo lo que tienes que hacer para leer una variable de forma reactiva en el store, ¿vale? Pero ¿cómo podemos modificar esa variable? Pues, por ejemplo, vamos a crear dentro del lib un nuevo componente que se va a llamar input.svelte. De nuevo, importamos esa variable desde el store, desde userdata, y ahora pues podemos poner un input de tipo texto en el cual podemos hacer all bind value de nuestra variable en el store. Bien, vamos ahora a Svelte, importamos input y lo realizamos. Guardamos, vamos al navegador y aquí ya tenemos la opción de cambiar nuestro nombre. Como veis, aquí lo estamos modificando, aquí lo estamos renderizando y está todo sincronizado aunque estemos en diferentes componentes. Podríamos incluso generar un botón que nos reseteara el nombre, ¿vale? Por ejemplo, vamos a venir aquí a lib, generar un nuevo componente que se va a llamar reset.svelte. ¿Qué vamos a hacer aquí de nuevo? Es un tag script para importar nuestra variable username desde el store. Y ahora pondríamos un botón con el nombre reset y diciéndole pues que con el evento click le pasaríamos la función reset. Como no está definida, pues la definimos. Función reset. Bien, y lo que tenemos que hacer ahora es usar la propiedad set o el método set de nuestro store, ¿vale? Aquí podemos coger la variable username, pasarle el método set. Veis que tenemos varios. Set, subscribe, update. Subscribe no lo necesitamos del todo porque ya hemos visto cómo usarlo con el $, pero sí que vamos a usar ahora mismo el set para prefijarle un valor, es decir, default name de nuevo, ¿vale? Si venimos aquí, importamos reset y lo renderizamos, pues vamos al navegador, ahí yo puedo poner cualquier nombre y cuando clicamos al reset nos aplica ese valor que estamos introduciendo con el método set. ¿Vale? Si yo pusiera aquí cualquier cosa, pues eso es lo que se renderizaría al usar el método set. ¿Cómo usaríamos un ejemplo para ver el update? Pues vamos a venir aquí a userdata y vamos a crear otra variable que va a ser userAge. ¿Vale? Y vamos a usar un writable y lo vamos a inicializar con 0. Vale, ahora sí. Vamos a venir aquí a display, vamos a importar también userAge y lo vamos a renderizar aquí. Vale, ya tenemos esto preparado. Vale, si vamos al navegador, ya nos aparece aquí la edad. Para poder cambiarla, pues vamos a, por ejemplo, hacerlo a través de un botón. Aquí en el input vamos a importar también userAge y vamos a añadir un botón que se va a llamar incrementar edad. Y lo que vamos a hacer es que con el evento click llamar a una función llamada increment, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora aquí dentro del script generamos esa función que lo que va a hacer
es usar el método update. Así que cogemos AsserH, le pasamos el update y esto nos permite hacer un callback donde le pasaremos el valor de la variable y lo que haremos será un return de value más 1. Bien, pues si nos vamos a nuestra aplicación, vemos que ya tenemos aquí el botón de incrementar edad y que cada vez que le doy, pues nos incrementa ese valor. Podríamos también venir aquí al reset para que cuando le demos al botón, pues userH, usamos el método set y lo devolvemos a 0. Guardamos, volvemos al navegador y cuando damos a reset, vamos a probar también con el nombre. Si reseteamos, veis cómo nos pone default name y 0 en la edad. Bien, una cosita más que podemos aprender del store es que aparte del writable tenemos algunos otros más. Como por ejemplo el readable, que sirve para que una variable solo se pueda modificar desde aquí, desde este documento, desde este archivo. Fuera de aquí solo podemos leerlo. Por ejemplo, es muy buena idea usar el readable cuando tú lo que quieres es mostrar la hora local, por ejemplo. Tú puedes definir aquí las funciones para mantener una hora actualizada y después en el resto de componentes de la aplicación lo único que vas a poder hacer es leerla, pero ningún usuario va a poder modificarla. Y luego estaría el derive. El derive serviría para poder crear nuevas variables que dependen de variables del store y que se actualizan si esa variable del store es actualizada, ¿vale? Es un poco parecido a las sentencias reactivas que estuvimos viendo, pero directamente desde el store. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a usar aquí una nueva variable que se va a llamar greeting message, mensaje de saludo, y vamos a usar derive. Para derive tenemos que pasarle como primer parámetro la variable que vamos a usar. Y después pasamos una callback, donde le decimos que la variable pues va a retornar hola. Usamos esto de JavaScript y ahora le pasamos la variable del store, ¿vale? Para saludar a nuestro usuario. Tenemos aquí una pequeña exclamación. Vamos a generar un nuevo componente que se va a llamar derive.svelte. Y lo que vamos a hacer aquí es importar greeting message desde el store y vamos a importar también username desde el store. Fijaros que, claro, algunos os preguntaréis, ¿para qué el derive? Porque yo puedo aquí crear una nueva variable que se va a llamar greeting y decir lo mismo, ¿no? Hola. Username. Información. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues vamos a representar ambas opciones. Tenemos ya greeting message desde nuestro store y tendríamos un greeting que lo acabamos de definir aquí. Importamos aquí nuestro nuevo componente, lo renderizamos y nos volvemos al navegador. ¿Vale? Como veis, el de arriba es el que viene de derive y el de abajo es el que hemos construido directamente en el componente. Pero si yo actualizo, veis que este de aquí abajo no funciona. Si lo hiciéramos aquí reactivo, ¿vale? Esto sí que nos permite construir esta misma opción, ¿vale? Lo único que, pues que, bueno, va a depender de nuestra estrategia, si queremos hacerlo así,
o si queremos hacerlo directamente aquí con el Derive. Aquí ya lo vamos a tener siempre construido y para la hora de usarlo, pues simplemente es importar y usar. Como siempre va a depender de lo que mejor sirva para nuestra aplicación en cada caso. Por eso es bueno definir siempre una estrategia. Bien, pues esto ha sido una pequeña inicialización a los stores. En el siguiente vídeo vamos a ver un detalle más sobre ellos y en ese vídeo acabamos el curso. Así que muchas gracias por ver el vídeo, por ver el curso. Nos vemos en el siguiente.